¿Cómo les fue con la tarea que les encomendé, como de revisar? Porque hoy día vamos a trabajar cambio de significado y vamos a trabajar el principio de composicionalidad, que era una de las cosas pendientes, ¿se acuerdan? Entonces, en términos del préstamo, les había pedido que indagaran sobre préstamos actuales en el español de algunas lenguas como el chino, coreano, japonés, ruso, sueco, islandés u otras. ¿Cómo les fue con eso? Felipe, ¿cómo te fue con eso? Mm, Bien, esto- ¿encontré alguna? ah. Sí, Felipe, primero. Eh, Estuve buscando palabras y en general como encontré mucho de comida, como en el japonés o en el ruso también. Ya, En islandés y sueco no encontré, en realidad. ya. ¿Y los pudiste ubicar? ¿Tienes esas palabras? Si quieres las puedes proyectar, si las tienes ahí en Word. Ah, no, las anoté nomás en mi cuaderno. ¿Cuáles son? Ah, por ejemplo, en el japonés como lo típico, el sushi y tal. Ah, en el ruso, vodka. Te fuiste a lo más habitual, claro. Claro, que es como lo más normal. Ya. ¿Qué otra Ah, cosa? chino, en chino, ¿cuál tenía en chino? Bao, Ya, Kung Fu también, coreano. Por interno, di la verdad. Mm, bueno, eso fue lo que encontré en realidad. ya. ¿Y la pudiste ubicar en alguna lengua funcional? ¿Cada una de ellas? Ah, no, se me olvidó esa parte. Ya. Pero ¿entiendes a lo que me refiero con ubicarla en lengua funcional? Sí, Sí. sí, entiendo que es como ubicarlo como situarlo como en un grupo etario, a un momento de uso, un registro y cosas así. Claro, claro, una variante de uso, así bien concreta. Bien. Gracias, Felipe. ¿Quién más? ¿Alguien más? Parece que Sofía fue o Pamela que Ah, comentó. bueno, o sea, Pamela habló, pero igual quería decir algo ahora. Eh, que yo tampoco había hecho la parte de la lengua funcional, pero ahora se me acaba de ocurrir con un préstamo coreano que usan harto como fans de K-pop. Es Selka, que significa selfie, y lo usan varios como fans de K-pop cuando, por ejemplo, el idol sube alguna foto. Eso. Y, Fan de ¿Mm? K-pop como alguien que es. No te entendí eso. ¿A qué se ¿Cómo? re- Eso es ser Selka fan del es, Korean pop. Ya. sí, Fan de del pop K-pop como, coreano. como ser fan del pop coreano. Mm. Sí, los fans como de ese estilo de música, por ejemplo, cuando usan mucho más Selka que selfie para referirse a selfies. Ya. ¿Entiendes? Sí. Sí. ¿Y en qué contexto? ¿Hay alguna oración, alguna expresión en particular, algún Ah, contexto? no sé, como por ejemplo, como dije, cuando el artista o la artista sube una foto, dice como, no sé, esta persona subió una cerca, así como Ya, apareció. ya. O también hay eventos cuando se establece como un día como por grupo y como se llama Selka Day y es como que se sube una foto, una selfie, pues se dice Selka. Eso. Ya. Perfecto. Ya. Con hashtag, así incluido. Una cosa así, ¿no? Sí, Ya, bien. Entonces, ¿dónde estaría ubicada esa palabra? ¿Qué lengua funcional? O esa expresión, más bien. Podríamos ponerle esto igual como taguear, entre comillas, y como decir en qué lengua funcional podría estar ubicado. Sofía, Pamela. yo creo que Es- son jóvenes, principalmente mujeres, por lo general, sí, de entre 12 a 30 de... diría 26, o sea, no sé, igual, porque hay muchas edades dentro del fans como de Sí, ese eso es estilo. verdad. Claro, habría que hacer una segmentación, ver dónde se está dando de verdad. Mm. Sí, y Varían. mujeres, no, O, sí, o sea, no es que no hayan no es que no hayan hombres ni otras identidades, pero creo que lo que más se ve casi siempre son mujeres. Como ya.
Ya. Ya, interesante eso, porque sería óptimo poder probar, demostrar eso, evidenciarlo. Ya, súper bien. ¿Algo más que hayan explorado, Yo pillé la Javiera? palabra ojalá, que de hecho tiene el origen árabe que Ah, significa si Dios quiere. exacto. Ojalá, si Dios quiere, sí, sí. Sí, es bien interesante ver cómo esa palabra súper instalada, súper metida en nuestra cultura hispanohablante, es súper árabe. También la palabra almohada me parece que viene Mm, del árabe. claro, Y la palabra emoji que viene del japonés. claro. Primero lo dijiste almohada, o sea, todas las palabras que Sí, empiezan con almohada. con la parte al, con esa sílaba al, vienen del árabe, porque es Sí. una contracción del artículo con el verbo, entonces, con el nombre, entonces hay un montón de palabras que funcionan de esa naturaleza. Ya, y Y lo del otro que japonés que mencionaste, era japonés, emoji. emoji también, clásico, todo el mundo la conoce, la usa, y yo diría que ya es tan masivo el uso que no se puede decir que sea generacional, es una palabra, un comodín ya como de cultura pop, sí, bien transversal. Yo se lo he escuchado hablar pronunciar la palabra a personas de distintas edades, sí, ocupación y todo, es como muy transversal. Claro, porque la tecnología se ha hecho muy popular y todo lo que tiene que ver con la comunicación rápida e instantánea tiene que ver con emojis entre medio. Bien, ¿qué otra cosa más encontraron? ¿Alguien encontró algo más allá de las lenguas? Bueno, de cualquier en realidad, pero si, no sé, sueco, ruso, islandés, es probable que hayamos encontrado algo así o no. Yo busqué, encontré bolchevique y Mm, zar. ya, bien, bien. Dos palabras rusas completamente rusas, incorporadas en el léxico. Fíjate, También Kremlin. sí, créeme también, hay palabras que ya son muy más clásicas, que son más viejas, entre comillas, pues llevan más tiempo dando vuelta y con un nivel de usabilidad, frecuencia alta, y otras mucho más jóvenes, como emoji, que si bien, como acabo de mencionar, es transversal, pero es muy joven la palabra en sí, tiene muy poca vida, muy corta vida. Em, Bien, si hiciéramos un examen más exhaustivo, esto fue más bien así primeras impresiones, si hiciéramos más exhaustivo, lo más probable es que encontraríamos listados más extensos de palabras. Ahí viene alguien más llegando. Bien. Ahora, en esta clase, lo que quiero hacer es conectar con dos temas. ¿Ah? Estamos hablando de los préstamos, los cambios de significado, y vamos a hablar a continuación de los cambios de significado, de las causas de los cambios de significado. Son tres básicamente, grandes causas. Y quiero que revisemos primero una experiencia que tiene que ver con cómo este uso, eh, a ver, lo planteo de otra forma, cómo el caudal léxico que nosotros ocupamos hoy día como hispanos hablantes y específicamente como hablantes de lengua funcional de Santiago de Chile, porque estamos en este momento en Santiago de Chile, no estamos discriminando en ningún otro lugar, pero el corte es nosotros que hablantes de español de Santiago de Chile, cómo lo que vamos a escuchar a continuación en el video tiene pistas, trazos por distintos lugares, ¿ya? Trazos de préstamos lingüísticos, ¿ya? Acomodaciones lingüísticas, ciertas lexicalizaciones también, o sea, en materia de análisis, cómo el léxico, cómo los significados han tenido que con propiedad tomar una lexicalización, un significante lo han transformado y le han adscrito más elementos de significado, más rasgos sémicos, y cuáles de todas estas podrían no tener mucha vigencia hoy o, digamos, puede que mañana se acabe, pasado mañana, en un tiempo más, y son productos de una moda, de un rato. Entonces, eso siempre está ante el juicio y me pareció bien interesante, ahí están los titulares, me pareció bien interesante el video que encontré porque es un poco coprolálico, en el sentido de que hay algunos garabatillos entre medio, pero me parece que interesante porque tiene un matiz chistoso, humorístico, sobre justamente hablar sobre el léxico en sí, sobre el léxico mismo y sobre nuestra manera de enfrentar el léxico y nuestros prejuicios frente al léxico como hablante de una comunidad amplia que es el español de Santiago de Chile. ¿Ya? Así que vamos a revisar este video y luego continuamos. Buenas,
Buenas tardes, caballero. Deme un confort. ¿Se ¿Un qué? escucha? ¿Se ve bien? Un confort. ¿Me puede decir qué es un confort? ¿No tienen confort allá en Colombia? Soy de Venezuela. El confort es para limpiarse el poto. Ah, usted lo que quiere es un papel higiénico. Ok, ¿algo más? Un scotch. ¿Qué es eso? ¿Scotch? No sé qué es un coach. Scotch es para pegar weas. Ah, un pegamento. ¿Qué? No, yo no quiero stick fix. ¿Qué es stick fix? Para pegar otras weas, pero no es tan firme como el Agorex. Deme un chicle. Amigo, no sé qué es eso. Chicle hay en todo el mundo. No será goma de mascar. No. ¿Y Gillette? No sé qué es. ¿Pero me quiere vender o no? Claro que quiero, pero no le entiendo. ¿Tiene Tanax? ¿Ah? Amigo, me está huellando, ¿cierto? No, es que no sé qué es Tanax. El Tanax es el Raid. Right. ¿Este es un almacén o no? Sí, amigo, pero no sé qué está pidiendo. Supongo que tampoco tiene Lady Sun, ni polvos Royal, ni menos Rimmel. No, ¿qué es rímel? Se come. Se pone en los ojos. Lentes. No, no son Ray-Ban. También necesito un tupper. Tupper. El tupper es el Tupperware. ¿Pero qué está hablando? Se puede sellar con alusa foil. ¿Alusa qué? Y guardar en el freezer. Ah. Ya entiendo qué es lo que pasa. ¿Qué? Lo que me pide son marcas y no productos. Si digo toalla Nova no es una marca. De hecho, sí, es un papel absorbente. ¿Cómo? ¿Y el Quaker marca Quaker? Es avena marca Quaker. ¿Y los Tampax también? Ok, amigo, mejor vamos a dejarlo hasta aquí. No, espere. ¿Qué? Ya entendí. A ver. Deme un lavalosas. ¿Y no prefieres un Quicks mejor? Hola, buenas. ¿Tiene Quicks? Sí, y tengo el nuevo Quicks. ¿El Quicks Pure es esencial? Agente de limpieza 100% biodegradable y renovable. Bacán. ¿Y tiene cubos? Corruic. No, son unos cilindros con jugo congelado que se chupan. Y si son cilindros, ¿por qué le llama cubos? ¿Me da 2 Quicks? Bien, eso era. Em, ¿Qué tal? ¿Qué les parece lo que es, lo que se dice, lo que pasa en este video? Cuénteme, por favor, ¿qué impresión les da? Fernanda San Martín, llegaste, estás por ahí. Cuéntame. Cuéntanos, ¿cuál es tu impresión acerca de lo que escuchamos? En el video también se produce otra cosa que es con el tema de las marcas, cuando las marcas instauran como Sí. su nombre en un producto Exacto, y sí. las personas dejan de referirse como el nombre original, sino que lo hacen como el nombre de la marca. Por eso era obvio que una persona que no manejara esas marcas no iba como a conocer eso. Claro. Sí, exactamente, ese es lo primero que ocurre. Es la evidencia, de hecho, es el gancho humorístico, en el sentido de que es como la reflexión lingüística de, mira, fíjate que tenemos toda esta cantidad de marcas con las cuales trabajamos, pensamos que aludimos a entidades con significado, pero en realidad son como marcas. Pero ahí también pasa lo siguiente, porque es que las marcas, finalmente, la estupefacción es, son todas marcas, pero sí me significan. ¿Qué es lo que ocurrió ahí entonces, cuando esas marcas ya significan? ¿Podríamos decir que son préstamos? ¿Son cambios de significado? ¿En qué dimensión nos metemos ahí? Josefina, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué te parece a ti con respecto a este fenómeno que está pasando? O sea, cuando escuchamos estos préstamos, ya tenemos digamos, palabras, marcas, ¿están incorporados en la lengua funcional? ¿Han cambiado el significado? ¿Se ha producido algo ahí? ¿Qué opinas tú? Ay, no entiendo bien qué está preguntando, profe. ¿Tienes préstamos? ¿Esos préstamos significan en la lengua funcional del español Sí, Santiago de Chile? sí, los préstamos pasan a formar parte de nuestra lengua. Porque dejan de ser marcas, porque lo que decía Fernández es que son puras marcas nomás, un listado de marcas. Así como pasa con Confort y Quicks. Bueno, yo no digo Quicks, pero sí, o sea, como que sobre todo con el Confort, como ya cualquier marca de papel higiénico es el Confort, ¿no? Claro. También creo que porque queda más corto.
Claro. Tú hablas no hablas de Quicks, hablas de la balosa. Sí, yo digo la balosa, no digo. Ya, bien. Bien. Bueno, en el fondo aquí entonces lo que está pasando es que hay tres fenómenos a la vez que se están produciendo. Tenemos, por un lado, esta incorporación de palabras, de nombres de marca, que es la gran panacea de los publicistas. Qué mejor que lograr que su marca se transforme, su nombre fantasía, se transforme en un nombre incorporado en la mente de los consumidores. Pero para efectos nuestros, nosotros somos hablantes de una lengua y como tal, esa marca se transforma llega a un espacio de significación. Y así, ese fenómeno es lo que está ocurriendo con muchas de las palabras que, bueno, ustedes mencionaron algunos ejemplos cuando empezamos la clase. Y ese cambio de significado también va a repercutir en la manera en que la lengua se estructura, se hace. Y muchas de las cosas que aparecen acá, como esto, si se fijaron al final cuando menciona la palabra cubo, deme un cubo de hielo, dice, tipo, y explica, es un cilindro, ¿por qué le dice cubo si es un cilindro? Ese es un ejemplo muy clásico de la lexicalización, de la transformación de un término, de salir de la denotación pura y que transformar connotación en un nuevo significado. Entonces, acá tenemos algunas opiniones de lo que dice la gente sobre un video así. O sea, lo que yo estoy haciendo acá es mostrar como cuáles son las impresiones que tienen los hablantes de una lengua haciendo metalingüística. Esto es metalingüística, ¿ya? Pueden ser expresiones, opiniones, una risa por allá, un comentario, pero es metalenguaje, es hablar sobre el significado. Y cuentan ciertas anécdotas. Entonces esto nos va enganchando al sentido de comparar los significados que uno tiene instalados y cuestionar cuántos de todos estos significados son parte de una cultura. Entonces, hay varias, como decía, hay tres situaciones sobre las cuales el significado va cambiando. Una es una razón histórica, propiamente tal. Desde este punto de vista, es un mismo referente, por ejemplo, el que va evolucionando y la palabra es la que lo designa, continúa siendo la misma, pero es que como el referente evoluciona, se transforma y se añaden nuevos significados, como el caso de la palabra nevera, que si bien es cierto, a nivel panhispánico, nevera, se entiende que ese lugar es el refrigerador, ¿ya? Que para el español de Santiago de Chile, como lengua funcional, refrigerador suena mucho más normal y más frecuente. Es más difícil escuchar nevera. Lo más probable es que escuchemos nevera de hablantes inmigrantes colombianos, venezolanos, no sé si peruanos, habría que ver, pero es mucho más habitual escucharlos fuera de Chile que en mismo Chile, la palabra nevera. Pero en sí, la nevera como tal, nosotros lo entendemos, por supuesto, sabemos a lo que se refiere. Más aún si vemos que esta es la alusión, la evolución histórica del referente, que pasó de ser un aparato donde se echaba literalmente hielos adentro para conservar algo, por un estado intermedio de ciertas especies de armarios refrigeradores, hasta al final tener los refrigeradores modernos que hay hoy en día. En fin, esa es una manera clásica de hacer cambio lingüístico y que es muy emparentado con lo que conversábamos en la clase anterior sobre los cultismos. ¿Recuerdan los cultismos? Cultismo, aquellas palabras que mantienen su forma original. Decíamos regla, regulum, regla, por ejemplo, versus reja, que era la palabra patrimonial. Empiezan a coexistir no solamente palabras, sino que coexisten significados sobre los referentes. Por lo tanto, esto también nos va a plantear ciertas problematizaciones para poder dar con un significado y poder escribirlo. Nosotros vamos a redactar definiciones de diccionario para ciertos elementos que vayamos definiendo. Entonces, este ejercicio de buscar dónde están los cambios de significado nos permite tener la evidencia y la reflexión sobre cómo se producen. Lo segundo son las causas psicológicas, que son como de lo más habitual. Y estos cambios semánticos tienen que ver con los cambios que nosotros
mentalmente le entregamos, aludimos o le referenciamos a las cosas. Algunos de estos son bien efímeros y otros quedan en el tiempo. Hay tres re importantes dentro de la metáfora. Primero está la relación de semejanza, ¿ya? Cuando un objeto recibe el nombre de otro, ¿ya? Porque el hablante advierte una relación de semejanza. Y ahí está el clásico ratón. Digo que en algún momento a alguien se le ocurrió que esta cosa, este artefacto, aparato que nos ayudaba para estar en el computador, se le podía llamar algo así como ratón, ¿ya? O el paso de cebra, en otro caso, es más antiguo aún, más clásico, más transversal. El paso de cebra, por las rayas que tiene. Ese tipo de relaciones de semejanza son creación pura a la orden del día. En todas partes van a aparecer este tipo de metáfora. Y es por eso que tal vez estas son las más efímeras, porque hay muchas cosas que ustedes dicen, hablamos en el día a día, que sí tienen alusión a algo en particular, pero pasan rápido. Muy probable que las bromas y los chistes ocasionales tengan que ver con esto también. Otra razón psicológica es, y de tipo metafórico, son las antropomórficas. ¿Ya? Cuando se ocupan nombres, asocian palabras con nombre del cuerpo, como esto, cabeza de familia, diente de ajo, ojo de un puente, boca de riego, etcétera. Y otros, les puse otros más ahora ahí. Ya, pie de lámpara, codo de una tubería, poto de una botella, etcétera. Esos elementos también se transforman en frases hechas o fraseología, o también las llamadas colocaciones léxicas, con las cuales nos vamos a encontrar mucho en la definición. En esto, en traducción se da mucho el hecho de encontrarse con colocaciones léxicas ante las cuales uno tiene que traducir, tiene que buscar la alternativa más adecuada. Por ejemplo, si tenemos que traducir poto de una botella al inglés, habría que buscar el referente, no podríamos decir poto de una botella tal cual. Tendríamos que buscar un referente que nos permitiese, una colocación léxica que nos permitiese en el inglés entregarnos la misma noción, respetando, haciendo una adaptación y respetando la identidad de la metáfora que está detrás. A veces se puede lograr, a veces no tanto. Y ese es el tema entretenido de todo esto. Bien, una tercera causa metafórica, que si bien no es estrictamente metafórica, es la antonomasia. Y esta es clásica, porque es cuando alguien dice, ah, pucha, esta persona es, por ejemplo, es el mentiroso por antonomasia, cuando se dice, el mentiroso por antonomasia. O sea, es como la parte por el todo. O sea, es este tipo que tiene todas las propiedades para adscribirse a esa categoría. ¿Ya? Y que hay expresiones ultra clásicas, pues es un Nerón si es extremadamente cruel, es una Pitágoras si es una persona muy inteligente, o bien es un Adonis si es joven y guapo. Clásicos esos que ustedes los deben haber escuchado, no solo en sus padres, en sus abuelos, quizás más gente de todas distintas edades. Esos son los tres fenómenos básicos de las metáforas, y ante eso uno tiene que estar bien atento para poder entender que son o frases hechas que pertenecen más como al intercambio tribal de un grupo de personas, de una comunidad específica, que puede ser una comunidad reducida, una comunidad, digo, más amplia, como una comunidad, toda una comunidad panhispánica, por ejemplo. La expresión es un Adonis si es joven y guapo, es una expresión panhispánica. Es muy probable que la entienda cualquier persona con cierto nivel de cultura, educación, en cualquier parte de habla hispana. ¿Vamos bien, ser todo hasta ahí? Sí, profe, va claro. Bacán, gracias. Metonimia. La metonimia es un poquito más... es especial porque no trata con la relación estrictamente de semejanza, sino con la relación de contigüidad, y aquí es donde aparecen expresiones como tomarse una copa de vino. Que en realidad nadie se toma una copa de vino, nadie se toma un vaso de agua, nadie se come un plato de torta, efectivamente, sino que la contigüidad hace que estos elementos parezcan muy cercanos y finalmente se transforman en una cosa. Uno con el otro son. Entonces, claramente esto es muy cultural, muy de lo concreto, de lo cotidiano y concreto, y transformarlo en una definición lexicográfica, por ejemplo, a nivel de campo semántico, no sé, lo dudaría, porque ya están muy asentados dentro de las comunidades.
Serían muy pocas diferencias, tal vez alusiones muy particulares, muy personales, como que define lo que es tomar una copa de vino. Bueno, sí, se entiende. Eh, Alguien diría, no, la copa de vino solo se toma en ocasiones especiales, no solamente para un asado, no solamente para esto, o nunca. Entonces, más bien sería tan circunstancial que no ha lugar a estar entregando esos aportes de definición, algo que está súper perfijado. Por lo tanto, las metonimias específicamente de este tipo también suelen ser expresiones fijas que hay que descartarlas de la descripción de significado de palabras nuevas, de la lexicogenesia en toda su propiedad. La tercera causa de cambios de significado, si bien potente, es la social. Y esta es bien interesante porque retrata mucho cómo las comunidades de hablantes se ven a sí mismos eh, y con respecto a los otros. ¿Cuál es el grado de respeto o de cinismo con respecto a decir, mencionar ciertas cuestiones? Por ejemplo, palabras que hablen sobre suciedad, sobre excrementos, sobre sexo, sobre religión, etcétera. Y de esa manera nos encontramos como que está totalmente institucionalizado hablar sobre todo con palabras que se refieren a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, de una manera muy cuidada, porque son palabras tabú. Eh, y, y se trata de no decir muerte, por ejemplo. Alguien se murió, ¿no? Alguien falleció, alguien pasó a mejor vida. Se busca eh, ralentizar ese proceso de decir las cosas como son. Ahí me acordé el año pasado, justo que salió como en esta época salió un artículo de Diana Borenque sobre lo que ella pensaba que es lo que está pasando hoy en día, que el asunto de la misma pandemia, el mismo hablar de tener la muerte tan, o sea, proceso, momento en que las personas tienen que vivir colectivamente la muerte de una manera mm, más al día a día, hace que eh, necesites nuevas palabras o referirte de una manera más directa. Entonces, dejan de ser tabú. Y eso es algo que se está investigando que podría estar pasando con ciertas palabras de este tipo a propósito de la época en que vivimos. Bien, y lo otro es necesariamente el eufemismo, que es lo que tapa, lo que es estrictamente molesto al oído o al significado. ¿Ah? Por ejemplo, hacer pis en lugar de mear, ajustes de plantillas en lugar de despidos, no conseguir los objetivos en lugar de fracasar, siga participando, inténtelo, descansar en paz en lugar de morir, y algunas que tienen carácter humorístico propiamente tal. Pasa entonces que hay una degradación, un desgaste del eufemismo que articula un ciclo medio vicioso, que aquí yo les planteo un ejemplo, que lo que ha pasado con la palabra cuando se denominaba viejas o viejos a personas de más edad, que cambió a ancianos, ancianas, y finalmente se transformó en personas de la tercera edad, que hoy día ya también está dejado a un lado y se habla más bien de adulto mayor, porque hay como un adulto mayor de tercera y de cuarta edad. Entonces hay distinciones más finas para referirse eufemísticamente a personas más simplemente que tienen muchos años más. Bien, práctica. Identifica los siguientes eufemismos en las expresiones que aparecen ahí. Un minuto. Bien, tal vez menos de un minuto. Vamos a ir analizándolos, viéndolos por cada uno. Valentina, la primera, nos dejó hace 6 meses después de una larga enfermedad. ¿Cómo lo dirías tú si fuera directamente sin eufemismo? Se murió hace 6 meses. Claro, ¿cierto? Bien. Sí, bueno, entonces en realidad es súper rápido. La siguiente, Mariana, cuando se levantó tenía el trasero dolorido. Mariana,
¿Está en el chat? No está Mariana. Josefina, cuando se levantó tenía el trasero dolorido. Es trasero, no el poto, que es como lo mismo. Es como lo mismo, claro. Es como lo mismo, trasero, poto. ¿Está bien decir dolorido o adolorido? ¿Conoces Siempre la lo había distinción? escuchado como dolorido. Así Pero- como así nomás, me da la sensación de que adolorido suena mejor que dolorido. Sí. Mira, nosotros tenemos, fíjate, esto es súper interesante porque nosotros como comunidad lingüística hablamos de adolorido y está muy validado decir adolorido. No hay ningún problema en decir eso porque es la condición de sentir un dolor. O sea, el A hace provoca la sensación en el lugar donde se duele. ¿Ya? Pero la RAE tiene dolorido como la versión oficial, dolorido. Y la variante podría ser adolorido, pero la versión oficial es dolorido. Ahora, para nosotros, hablantes de español de Santiago de Chile, dolorido es la versión oficial. Entonces, eso es interesante que las lenguas funcionales lo que hacen es declarar sin tapujos cómo hablamos, qué decimos, qué nos representa en términos de significado y de expresión. Vamos a la siguiente. Juan Rosales, este yogur con fibra te ayudará a ir al baño con regularidad. Sí, eso igual no sé cómo hacerlo sonar sin que suene como raro, pero como este yogur con fibra te ayudará a cagar. Claro, sí. Bien. Javiera, ambos embajadores realizaron un intercambio de opiniones franco y sincero. ¿Cómo se diría eso en...? ¿Podría ser que ambos embajadores discutieron? Claro. La expresión, la expresión que se tiene que reemplazar es más amplia. Es un giro, realizaron un intercambio de opiniones franco y sincero. Discutieron, se agarraron, ¿ya? Y no pasó nada. Fue franco y sincero, pero no pasó nada. Bien. Mariana, ¿volviste? No es fácil alimentar a la familia en un país en vías de desarrollo. No está Mariana. Pamela, no es fácil alimentar a la familia en un país pobre, un país pobre, un país del tercer mundo. Claro. Bien, esos son un poco los juegos que hay con respecto a esto. Ahora, yo les voy a dejar esto más de investigación, la historia de la palabra siniestra. ¿Se les ocurre así? ¿Cómo, antes de meterse a estudiar y googlear siniestra, de dónde proviene siniestra? La palabra siniestra. ¿No significaba izquierda? O sea, sinistra creo que era, en latín. Exacto, muy bien, muy bien. Sinistra, a diferencia de diestra, porque la diestra, la mano derecha, los diestros, ¿cuántos de ustedes son diestros, diestras? Creo que la mayoría. La mayoría. Más bien Somos menos el Pablo y el Felipe. ¿Quiénes son zurdos o zurdas? ¿Hay alguien zurdo, zurda? Felipe, Juan, ¿son zurdos ustedes? Yo también. Sí, yo soy zurdo. Juan, zurdo. No, Felipe. Felipe, Josefina. Sí, Felipe. Felipe, Josefina y yo. Somos 3 zurdos. Ya, ¿viste? Es un clásico. O sea, de hecho, hay hartos zurdos acá. Porque como que el promedio es como... En un grupo es como el 10%. Aquí ya somos como casi 15%. Un poco más. ¿no? O 20%. Dependiendo. Ya. Bueno, siniestra tiene que ver con la izquierda. La sinistra. Entonces, ¿por qué siniestra, si tiene que ver con izquierda y diestra con derecha, por qué siniestra tiene esa connotación de tan oscuro? Yo al menos como que pienso que es como que antes se tomaba la mano derecha o diestra como la correcta, como la buena, por así decirlo, como que se miraba en menos la mano izquierda. Entonces por eso como que la mano diestra buena y la mano izquierda siniestra mala o siniestra. Exacto. Sí, esa exactamente, es una forma de enfocarlo, y de hecho a la gente le enseñaban a ocupar la mano derecha y no la izquierda. Yo tengo recuerdos de haber estado en kinder, así recuerdos traumáticos de haber estado en kinder y que me hayan puesto la mano izquierda para allá para que escribiera con la derecha,
y yo miraba a la profesora y me acuerdo, cabrón chico, de yo haber agarrado el lápiz y haber escrito con la izquierda mientras nadie miraba y después volver a con la derecha. O sea, como ese tipo de cosas que parecen como bien del siglo XIX. No soy tan viejo, Sí. siglo XX, A mi pero esa abuelo cuestión igual existe. le pasa, pero le pegaban con la regla si sabe la Claro, yo me salvé de que me pegaran, pero seguramente a los papás de uno, los abuelos, les pegaban, sobre todo a los abuelos, les aforraban reglazos nomás y escribían con la izquierda. O cualquier otra, quizás patada, o quizás qué cosa. Bien, bueno, pero tiene la historia también, como toda esta cosa de la siniestra y la izquierda, tiene toda una historia de religiosa, porque se supone que a la izquierda estaba el ángel malo de Dios y a la derecha el ángel bueno de Dios. Entonces como que el diablo aparecía al lado izquierdo siempre y la bondad al lado derecho. Entonces, son cuestiones culturales que están metidas ahí en el inconsciente. Ya, y este va a ser un ejercicio que se los voy a dejar como una tarea de revisar estos significados, porque una cosa es, ya, primero hagamos, una cosa es, ¿qué significa cada uno de esos? ¿Conocen esas palabras? Pantalón, rebeca, cardigan, bermudas, bikini, bisón. De las 5, ¿conocen 5, 4, 3? Cardigan no me acuerdo si es como un abrigo, algo así, ¿o no? Es como un chalequito. Claro, es como un chalequito. Ah, ya. Como un chalequito. ¿Por qué los puse así? Porque rebeca es de mujer y cardigan es de hombre. Y son lo mismo. O Jamás más o había menos lo escuchado mismo. la palabra. ¿Ah? Que jamás había escuchado la palabra Rebeca si no es Rebeca. por el nombre. Claro. Sí, Sí. tampoco, para mí siempre fue cardigan solamente. Claro, es que yo les puse una variante que no se ocupa en Chile, que es más de la península de España. Rebeca, cardigan. Bisón, ¿les suena bisón? ¿No? Así que no. La verdad no. Ya. Bikini y bermuda me imagino que sí. Tal vez la más común de todas, bueno, son esas tres, A, C, D, como que las más comunes. Bueno, ¿por qué se las dejo acá? Porque con esto ustedes van a poder explorar no solo el significado de la palabra en sí, sino que también el origen de la palabra, o sea, cuál es la causa histórica del significado de la palabra o la asociación por metonimia o por metáfora. ¿Ya? Cualquiera de las tres opciones que acabamos de ver en esta primera parte de la clase se aplica acá a la letra C, como un ejercicio de poder determinar. Y prefiero que lo hagan ustedes en la soledad de su estudio personal reflexivo, que esto es súper rápido. Googlean y les va a aparecer el tiro los significados y van a poder hacer la relación que la tienen que hacer ustedes, no se la voy a hacer yo. Como, ¿qué es metonímico? ¿Qué es metafórico? ¿O no? Esto es histórico más bien, una causa específicamente histórica por tal razón. ¿Ya? Bien, ¿hacia dónde vamos entonces ahora? A ver cómo estamos de tiempo. Ya. Como en la próxima unidad vamos a abordar los diccionarios, ¿ya? Y en ese sentido estamos en una clase desfasado. Prefiero terminar bien esta parte y vamos a pasar a los diccionarios. Hay algunas cosas dos preguntas que me gustaría formularles para que vean hacia dónde va esta cosa. Primero, ¿cómo saber con certeza cuándo una definición léxica será pertinente? Cuando hagamos definiciones. O cuando una definición da cuenta de la génesis de un significado léxico al interior de una comunidad de hablantes. ¿Cuándo se da efectivamente esto? Entonces, hay dos conceptos que nos van a ayudar instrumentalmente a precisar cómo responder estas dos grandes preguntas, que son el quid del asunto. Cómo hacer buenas definiciones y que sean definiciones propias de la génesis de los significados que están pasando en una comunidad hablante. El principio de composicionalidad y la teoría de prototipo. El primero, la composicionalidad, es un principio según el cual el significado de las expresiones complejas está completamente determinado por su estructura y el significado de las expresiones. Algo así como 2 más 2, 4. ¿Ya? En el caso de una expresión como Juan sacó las naranjas maduras, si queremos definir maduras, la manera como lógica sería ver cada uno de los significados de manera individual y poder sacar el significado de cada una de ellas, obtenerlo y tener la definición. Pero nosotros sabemos que esa cuestión no es cierta. En la práctica uno tiene que ver las expresiones en contexto.
Por lo tanto, primero vamos a entender a qué nos referimos con naranjas y cómo maduras aplica como adjetivo a naranjas, luego una acción y luego un sujeto. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con dos grandes unidades de significado que nos van a entregar el significado final, que es entender que maduras está aplicado a un proceso de crecimiento evolutivo, filogenético, del ontogenético de la especie en particular de la naranja. Bueno, teniendo eso en mente, entonces nos encontramos con que el principio de composicionalidad opera de esta forma. Imaginémonos que tenemos esta expresión. 10 dividido por 5 por 2. ¿Cuánto sale? ¿Cómo resulta? Si aplicáramos el principio de asociatividad, podríamos, una primera opción sería que 10 lo dividamos por 5 y obtenemos un resultado que es 2. Y eso lo multiplicamos por el 2 que teníamos arriba y vamos a tener como resultado 4. Pero hay una segunda alternativa que es 10 dividido por, ahora, 5 por 2 solamente, o sea, distribuido de esta forma. Eso obtenemos 10 y esos 10 lo dividimos por el 10 inicial, de tal forma que nos queda otro resultado, que es 1. Entonces, así podemos entender que según la distribución que hagamos, es cómo va a aparecer el significado. Y esta es una de las grandes cuestiones de por qué uno a veces entiende, o hay malos entendidos en el lenguaje, porque o estamos entendiendo el contexto completo o estamos entendiendo solamente una particularidad. Esto es súper importante para poder delimitar. Por eso, cada una de las definiciones que uno hace para poder probar lexicogenéticamente que algo existe en la práctica, es real, funciona dentro de una lengua, necesitamos tener ejemplos. Por eso el principio de composicionalidad es importante. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Creo que sí, pero Sí. si hay más ejemplos. Claro. Piensa tú que cuando todo lo que tiene que ver con un malentendido, que una palabra que escuchaste al pasar y sentiste que esa palabra era, no sé, pues era un improperio o una llamada de atención a ti, porque no escuchaste la frase completa y al momento que escuchas la frase completa entiendes que no era eso, no significaba eso, significaba otra cosa. Esa es como la relación que existe entre estos elementos. O sea, la única manera de poder dar cuenta de un significado es poniéndolo en un contexto bien específico. Y es por eso que la lengua funcional como concepto, como modelo de trabajo, es vital, es clave. O sea, si nosotros vamos a explorar cuál es el significado y la connotación que tiene, por ejemplo, ciberacoso, que fue una palabra que estudiamos, que vimos en una clase anterior, yo la tengo que extraer netamente de ejemplos concretos de la prensa para poder saber cuál es la definición que se está entendiendo y que es universal para los hablantes de una comunidad en particular como es la de hablantes de español Santiago de Chile. Otra forma complementaria a esto es la teoría de los prototipos. ¿Ya? Y aquí voy a dar voy a hacer un recordatorio para tener la vuelta completa. La relación tríaca, ¿se acuerdan de la relación tríaca que vimos como en la clase 2 o 3 del curso? Donde aparecía nuestro gato aludiendo a un objeto, pero que para nosotros el sentido de la palabra gato, la expresión gato, era esa foto de ese gatito que está ahí arriba, tierno, porque ese es nuestro gato. Y esa vuelta a relación tríaca, si bien es cierto que comentábamos, me acuerdo en esa clase, que establecía por lo menos un parámetro para poder entender que hay relación indirecta entre la palabra y el objeto, porque no son uno al otro, pero que gracias a que hay una relación directa entre lo que nosotros enunciamos, lo que pensamos que representa en términos del sentido en nuestra mente como hablantes, y ese sentido hace una referencia a un objeto en particular, es que podemos explicar que una palabra funcione en la práctica. Pero bueno, bien, esto presenta también un problema porque en estricto rigor, si el referente cambia, o sea, si el objeto como que tenemos como referencial cambia y decimos, ¿cuál es el gato acá? ¿Qué se entiende por gato?
para mí el segundo, eso no es un gato, es una variante. Yo jamás pensaría en un gato de eso. Sí pensaría en el número 4, por ejemplo, no ni el 1, el 2, ni el 3, solamente el 4. Ya, ok, uno podría decir, pero todos tienen condiciones, características similares. Sí, pero es difícil determinar cuál es la imagen. Entonces, si trabajamos al nivel de imágenes o representaciones de objetos o de, por ejemplo, objetos o animales que son físicos, identificables, visibles, si ahí pueden haber algunas controversias, imagínense qué es lo que ocurrirá en el plano de las ideas, con conceptos, que es para mí la libertad. 4 acepciones de libertad. ¿Qué estoy pensando cuando pienso en libertad? Grandes discrepancias, por ejemplo, ¿qué es lo que se piensa a nivel sociopolítico? ¿Qué es lo que se dice, que se piensa que es algo que es derechos humanos a nivel de eso? Algunos entienden una cosa, otros entienden otra. En fin, ahí uno se pone a discutir finamente. Entonces, ahí tenemos un primer problema. ¿Cómo resolver ese problema de la imagen que queremos ajustar? Segundo, ¿existen condiciones necesarias y suficientes para definir al gato? Y ahí entra la teoría clásica que nosotros hemos revisado hasta el momento, que es identificar los rasgos sémicos. Ya, por ejemplo, el gato es un animal, tiene 4 patas, es felino, no tiene aletas. Lo define como gato propiamente tal, y entonces nos queda mucho más clara la pista y sentimos que funciona. Pero en el mundo real, ¿todas las comunidades de hablantes estarán de acuerdo sobre esto? Entonces, ahí aparecen otros problemas que tienen que ver con ciertas circunstancias en particular que se puede entender bien con este clásico ejemplo del pájaro. ¿Ya? El pájaro, que es un animal que vuela, que tiene plumas, tal cual se define. Y ante esa categoría podría caber el canario, el pollo y el pingüino, perfectamente. ¿Se acuerda que también hablamos en una clase, cuando explicamos la hiponimia y la hiperonimia, en la clase anterior, hablamos de eso? Tomamos el caso del pájaro y el pingüino. Pues bien, acá yo lo retomo para poder explicar. Por ejemplo, el canario es propiamente un pájaro, es un animal, vuela, tiene plumas. El pollo es un animal, no vuela, pero sí tiene plumas. Y el pingüino apenas es un animal, porque no vuela ni tiene plumas. El pingüino nada. Entonces, no se podría considerar un pájaro propiamente tal. De tal forma que las condiciones necesarias y suficientes para que definir qué lexema entra dentro de un campo léxico propiamente, no sé si se dan en todas las situaciones, en todos los casos. O tal vez, si bien es cierto, lo bueno de esto, el beneficio, es que nos permite rápidamente meter elementos, incorporar elementos dentro de un campo léxico por rasgos distintivos, pero ya mencionaban algunos autores que no siempre es 1 y 0, no siempre es positivo o negativo, tiene que haber algo intermedio que pueda generar la clasificación. Entonces, esto nos muestra que no es simétrica la relación entre los 3 elementos. Canario, pollo, pingüino, si bien es cierto, son pájaros, simétricamente hablando no son iguales. No podemos atribuirle la misma cantidad de significado a canario, pollo y pingüino, porque pingüino puede ser un ave, pero no tiene la misma cantidad, la misma zona certera de significado que debería compartir con los otros elementos de pájaro. O sea, en otras palabras, la teoría clásica de los rasgos sémicos lo que nos hace es encapsular campos léxicos, campos semánticos, para poder definir rasgos que son equivalentes para todo. El concepto ¿se acuerdan cuando hablábamos de cuál era el rasgo sémico que está presente en todos los elementos de un campo y que le dan nombre al campo también? Animal que vuela, ¿será ese? No, pues no puede ser animal que vuela porque hay uno que no vuela. Entonces, tal vez incluso aquí hablar de animales, sí, estos son todos animales, están dentro de. Ese es el problema que presenta. Y entonces hay que tener mucha sintonía. Ahora lo que tenemos que buscar es de qué manera entonces vamos a abordar esto. Entonces, como no es posible o no tenemos todavía la certeza de que sean simétricos y no difusos los significados, por esto que está acá, les voy a poner el esquema, donde canario con pingüino están relativamente lejos uno del otro. Canario está más cerca de pájaro que pingüino de pájaro.
tenemos que buscar alguna forma de hacer que sean partícipes igual de esa denominación de campo. Entonces, ahí aparece la teoría de los prototipos, que lo que hace es entregar una categoría, una forma de categorización complementaria o distinta, y que es no pensar que todas las clases de léxico son discretos, o sea, son 1 o 0, sino que hay algo más en torno a ello, que nos permita encontrar lo que es común y lo que es categórico para todos ellos. En ese sentido, se habla de los miembros más representativos de una clase como los prototipos. De ahí viene la idea también en la ciencia experimental hablar de prototipos, o sea, del primer ejemplar que tiene todas las características fundamentales que permiten realizar o procrear nuevas versiones. El clásico, en el caso, por ejemplo, el cohete que va a Marte, el cohete que va a ir a Marte el 2024, creo, la cantidad de prototipos para atrás, versiones 1.0, 1.12, 1.50.000.3, o sea, va el prototipo aumentando. Pues bien, esta es la idea entonces. El pájaro la categoría pájaro encuentra elementos léxicos adentro de su campo léxico, como canario, paloma, murciélago, pingüino, pero con una mayor distancia entre canario paloma versus murciélago pingüino, compartiendo rasgos como en algunos casos volar o ser animales o tener alas, etc. Murciélago no tiene pluma, entonces también no calza mucho. De estos, categóricamente, de manera prototípica, canario y paloma se ajustan al concepto de ejemplar, o sea, se ajustan al concepto de ser miembros típicos. Y miembros atípicos podrían ser murciélago y pingüino. En el caso de pingüino, nos encontramos que corresponde a la vez a otra categoría, que es animales que nadan. De tal manera que aquí se soluciona el problema con los prototipos, se soluciona el problema de la falta de inclusión o falta de certeza final de que un elemento esté dentro de un campo léxico. ¿Por qué? Porque quiere decir que está presente en otro campo léxico. De tal manera que si tuviéramos como ejercicio ahora, por ejemplo, describir un campo léxico con una cantidad de unidades léxicas, y empezamos a analizar los rasgos sémicos y nos encontramos que algunos son comunes y otros muy diferenciados, podríamos perfectamente hipotetizar que algunos de ellos pertenecen a otra categoría y el prototipo nos va a entregar inmediatamente esa otra categoría. O sea, vamos a tener categorías pájaros, categorías animales que nadan, categorías animales que vuelan. Y ahí empiezan a aparecer esas categorías prototípicas que nos permiten ordenar todo el campo. Ahí está entonces pingüino perteneciendo a dos categorías. De esta forma, tanto la teoría de los prototipos como la teoría como el modelo composicional nos entregan herramientas para poder delimitar el significado al interior de una comunidad hablante. O sea, podemos generar simetrías de significado en la visualización. Y eso es algo que ayuda muchísimo al momento de hacer las definiciones. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio también que, ahí está, revisar ese listado de adjetivos y pensarlos de una manera como prototípica, 3 categorías: categoría positivo, categoría neutral y categoría negativo. ¿Ya? Luego de eso, pensar una oración concreta de uso nos permite aplicar el principio de composicionalidad y después pensar si realmente es posible haber aplicado los prototipos. ¿Ya? Esa es una cosa que les voy a pedir que lo hagan y lo vamos a revisar a partir de la próxima clase, porque ya en la siguiente clase nos vamos a meter ya de lleno a la definición de los diccionarios. Entonces va a ser un ejercicio de entrenamiento léxico fundamental que cada uno de ustedes lo haga en el papel, y que lo puedan mostrar, lo puedan proyectar, es decir, mostrar el dibujo. Piensen en un dibujo, al lado izquierdo los positivos, al centro neutral, a la derecha los negativos. O sea, como tres dibujos donde podamos ir agrupando esta cantidad, estos adjetivos que aparecen ahí.
Y al momento de pensar también el ejemplo nos va a permitir entregar una visión de la composicionalidad. Otra cosa que quiero que le echen una mirada es cómo funcionan los diccionarios visuales, ¿ya? Que existen online. Hay dos que me gustaría, se los voy a mostrar antes de terminar la clase, para que vean la manera en que funcionan, se articulan. ¿Ya? Ahí hay uno. Por ejemplo, si ponemos love. Love aparece entonces articulado de esa forma, ¿se fijan? Aparece cada uno de los elementos, aparecen las dos, primero, una gran categoría, ¿ya? Una gran categoría de verbos asociados a love, otra categoría asociado a sustantivaciones. ¿Ya? Esa es una manera, una visión. El otro diccionario que está online, si ponemos love, este está más explicado el detalle de las conexiones. ¿Se fijan? Van apareciendo todos los componentes. La manera de enlazarlo. Entonces, lo que yo aquí les pido hacer es que puedan, en este ejercicio de 3 pasos, puedan primero, entonces, poder agrupar esta cantidad de palabras en estas tres categorías, revisar ahí para que hurgueten, revisen cómo funciona. Por ejemplo, escriban la palabra vibe y a ver qué aparece, qué sale. Y tercero, y este es re importante, a ver si pueden hacer en una hoja también dibujado una zona de significación acotada y que permita presentar un mapa visual al estilo de WordVis o Words. ¿Ya? Puede ser con una, cuando yo les planteo selecciono una zona de significación, es que escojan, por ejemplo, una palabra, un concepto y lo desarrollen. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos tomar, no sé, amable. Amable y buscar palabras sinónimas de amable que me permitan armar esta red visual de palabras parientes relacionadas. Pero pensándolas, recuerden que podríamos hacerlo de dos maneras. Como clase léxica, la clase léxica tiene que ver con la raíz de la palabra. ¿Ya? Eso, no quiero que lo hagan de esa manera, no tomen la raíz como una clase, como decir pan, panadero, panadería, pan amasado, no, sino como conjunto de significados asociables, que es el caso de este listado, que donde animada, tímida, generosa, amable, distante, fría, etcétera, representan una zona de significación similar. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien.